Vamos a iniciar esta revisión de esta parashá, la cual nos indica los nuevos comienzos que el Eterno tiene preparados para su pueblo. La lectura pues es en el libro de Levítico, capítulo 9 hasta el capítulo 11:47, la lectura de la Torá. Y ahí vamos a estar pues en la revisión. Comienza la Torá diciendo: en el octavo día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Al octavo día. El estudio de la parashá de esta semana, el nombre es Shemini, y Shemini significa justamente esto, ¿no? Octavo. En la lectura de la Haftará, la palabra profética de la semana, segunda de Samuel 6, y también estaremos leyendo en el Brit Hadashah, en Yohanan capítulo 7 hasta el 9. La semana pasada, en la parashá Sab, en esta parashá de la semana pasada, nuestro Elohim instruyó a Moshe para que le ordenara a Aarón y a sus hijos cómo prepararse para sus deberes y derechos como Kohanim, como sacerdotes. Durante 7 días, Aarón y sus hijos se quedaron en la tienda de reunión como parte de su proceso de ordenación. Y al octavo día, Moshe les pidió que comenzaran a presentar las ofrendas, los korbanot al Eterno. Estas ofrendas se dieron como una especie de ceremonia de bienvenida para saludar la llegada de la Shejinah de Elohim, la gloria o la presencia del Eterno. Esto es lo que aparece en Vaikra capítulo 9, verso 6. Y Moshe dijo: esto es lo que les ha ordenado hacer, para que la cabo de esperanza de Adonai entre ustedes. Entonces tomaron 7 días completos de preparación antes de que pudieran comenzar esta nueva santa función como Kohanim, que sirvieran al Eterno en el Mishkan, donde la Kabod del Eterno pues vino a residir. Mientras que el número 7 representa la finalización, como la creación del universo de Elohim, el número 8 pues a menudo representa nuevos comienzos. Y en el séptimo día, pues Elohim descansó, y como él dijo, descansó y lo bendijo, declarándolo como un día sagrado de descanso. Y en el octavo día, pues sin embargo, el trabajo se reanudó una vez más, solo que esta vez los seres humanos comenzaron a administrar la creación de Elohim, cuidando y cultivando el huerto. Ahora, el octavo día es por lo tanto un tipo del aniversario de la creación. 8 almas fueron salvas durante el Mabud Hagadol, la gran inundación. El octavo día se considera un día de pacto, un día de Brit, porque es en este día que cada niño varón judío y en el pueblo de Israel debe ser puesto en pacto con Elohim, a través del pacto de la circuncisión, a través del pacto de la Brit Milá. Y David era también el octavo hijo de Isaí y el primer gran rey de Israel, de cuyo linaje vendría el Mashiach. En el octavo día, el primer día de la semana, Yeshua se convirtió en el Bikurín, en la primicia de todos los que resucitarán en el último día. Y otros casos, ¿no?, de esto incluyen como los siguientes. Por ejemplo, había 8 especies de incienso. Además, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, tenía 8 prendas de vestir. A menudo los festivales de una semana de Pesaj y también en Sukkot reciben un octavo día adicional de celebración, como Aharon Shel Pesach, el día final de Pascua, y Shemini Atzeret, el octavo día de la asamblea en Sukkot. Ahora, este octavo día también es el comienzo del año. Entrar en servicio activo en el Mishkan en el octavo día no fue la única indicación de nuevos comienzos en esta parashá. La consagración de Aarón y sus hijos, así como el Mishkan del desierto,
tuvo lugar exactamente un año después del éxodo en Egipto, en Nisán, el primer mes. Nisán es el comienzo de la primavera, cuando la temporada de lluvia llega a su fin. Los árboles frutales comienzan a florecer y los campos están cubiertos de flores silvestres. La palabra hebrea para primavera es aviv. Esta palabra se puede dividir en dos partes: Av, que significa padre, e If, que tiene una representación numérica de 12. Por lo tanto, Aviv, primavera, es visto como el padre de los 12 meses del año. Ahora, Pesach, que ocurre en el primer mes de Nisán, es el padre simbólico de las 12 tribus de Israel, como una nueva nación. En Joe Bober, Torah con un toque de humor, página 231, él explica esto. Por lo tanto, todo el calendario hebreo tiene una conexión espiritual con la formación de las 12 tribus hebreas, y el servicio de los Kohanim pues representa un nuevo comienzo para todo Israel. El comienzo de la sabiduría lo vemos también a través de esta parashá, Levítico 9:1. Dice: al octavo día los preparativos para la gloriosa entrada de Elohim en el Mishkan habían terminado, y Aarón y sus hijos comenzaron su ministerio sacerdotal. Vuelvo a leer, Levítico 9:1. Al octavo día, los preparativos para la gloriosa entrada de Elohim en el Mishkan habían terminado, y Aarón y sus hijos comenzaron su ministerio sacerdotal. Pero algo salió terriblemente mal aquí. Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, perecieron en un abrir y cerrar de ojos, devorados por el fuego consumidor de la ira de Elohim. ¿Por qué? La Torah dice que ofrecieron fuego extraño que Elohim no había ordenado, como dice Vaikra 10:1-2. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Elohim, algo que Adonai no les había ordenado hacer. A esto fuego salió de la presencia del Eterno y los devoró, así que ellos murieron en la presencia del Eterno. Ahora, la palabra hebrea Sará lleva la connotación de ser extranjero u otro tipo. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón a una tragedia familiar tan inquietante? O sea, esta palabra Sará, que era extranjero, de otro tipo, no era del fuego que el Eterno mismo había encendido ahí en el Mishkan. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Aarón a esta tragedia familiar tan inquietante de Vaikra 10:3? Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Adonai dijo: por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Hay un dicho bien conocido que dice que el silencio es oro. Y la respuesta de Aarón es esta tragedia. Lo que hizo Aarón a esta tragedia es quizá un ejemplo de esto. En un momento de gran dolor, Aarón permaneció en silencio en lugar de hablar, en una acusación furiosa contra Elohim. Cuando pasamos por pruebas dolorosas en la vida, o cuando la tragedia golpea inesperadamente, ya sea enfermedad, accidente o incluso la muerte, una de las mejores estrategias iniciales puede ser mantener la boca cerrada hasta que tengamos control sobre lo que diremos. Salomón, con toda su sabiduría, escribió este verso en Proverbios 17:28. Hasta el necio, si permanece callado, es tenido por sabio. Aquel que mantiene su boca cerrada pasa por inteligente. Vemos esta verdad con los amigos de Job. Después de presenciar su terrible situación, simplemente se sentaron a su lado en silencio. Probablemente sea lo mejor, porque cuando finalmente abrieron la boca para hablar, surgieron acusaciones tontas. Aunque no está clara la naturaleza exacta del pecado de Nadab y Abiú, el mandato de Elohim poco después de su muerte puede sugerir que entraron en la tienda de reunión en estado de embriaguez. Unos pocos versos más adelante, Elohim le dice a Aarón en Vaikra 10:8-9: y habló Aarón diciendo, y
Y habló Adonai a Aarón diciendo: no bebas ningún vino ni otro licor que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el Mishkan del testimonio, para que ustedes no mueran. Este será un decreto permanente por todas sus generaciones. El alcohol puede entorpecer los sentidos y evitar que una persona distinga entre lo correcto y lo incorrecto, lo impío y lo inmundo, una de las funciones específicas del sacerdocio. Así como no es sabio beber y conducir, puede ser igualmente peligroso en un sentido espiritual beber y servir al Eterno. En cualquier caso, es evidente que estos hijos de Aarón fueron descuidados ante la santidad de Elohim. Ahora, todo esto por falta de temor al Eterno. Algunos piensan que la ira de Elohim, por ignorar su santidad, se limita al Elohim del Antiguo Testamento, de la ley y la justicia. Piensan que bajo el Brit Hadashah, bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia y por lo tanto inmunes al juicio de Elohim. Sin embargo, el relato de Ananías y Zafira revela que esto es una falacia. Esta pareja del nuevo pacto trajo una ofrenda a los apóstoles en Jerusalén y mintió al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, acerca de cuánto dinero recibieron por la venta de sus propiedades. En Mashiach HaShelichim, Hechos 5, 1 al 2 dice: pero había un hombre llamado Ananías, quien con su mujer Zafira vendió alguna propiedad, y a sabiendas de su mujer se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Por mentirle a Elohim, tanto Ananías como Zafira fueron asesinados. Aunque Elohim es muy misericordioso, Elohim es paciente, compasivo y lento para la ira, no debemos dar estas cualidades por sentado, ni probar al Eterno nuestro Elohim al tratar su santidad con descuido. Elohim es igualmente justo y santo. Por esta razón se le llama un fuego consumidor. En todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento y el Brit Hadashah, en todo el Nuevo Pacto. Que todos caminemos en un saludable temor del Eterno que nos mantendrá en el camino angosto que conduce a la vida. En Proverbios 9:10 dice: el temor al Eterno es el principio de la sabiduría, y el consejo de los Kedoshim es entendimiento, y el conocer la Torah es el carácter de una mente sana. En la Haftará, en la porción profética de esta semana, leyendo desde Vaikra 11:44, dice: porque yo soy Adonai su Elohim, por lo tanto dedíquense y sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh, y no se profanen con ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueven sobre la tierra. Al igual que la porción de la Torá, la Haftará Shemini, la lectura profética de Shemini, ilustra la necesidad de una reverencia adecuada por la santidad de Elohim. Leemos en la porción profética que el rey David estaba trayendo el arca del pacto a la nueva capital de Israel, Jerusalén, en un carro tirado por bueyes. Esta es la porción de la Haftará de esta semana. El traslado por parte del rey David del arca hasta la nueva capital. El arca había estado almacenada desde la destrucción del tabernáculo en Shilo, por lo que la gente en el viaje con David se regocijó. Cuando los bueyes tropezaron, un hombre llamado Usa extendió la mano para estabilizar el arca, de una manera que recuerda que Nadab y Abiud, también Adonai lo derribó de inmediato. Segunda de Samuel 6:7 dice: pero la ira de Adonai se encendió contra Usa por su ofensa, y Adonai lo hirió en ese mismo lugar. Así que él murió allí junto al arca de Adonai, delante de Adonai. Ahora, ¿por qué el arca de Elohim no puede ir en carruajes? Fue alrededor del año 1000. El arca de la alianza estaba destinada a estar en la ciudad Kadosh de Elohim, en Jerusalén, el lugar donde Elohim había elegido poner su nombre, la ciudad de David.
había sido establecida y ahora solo necesitaba llevar el arca a un lugar legítimo. Era la hora. Segunda de Samuel 6:2 dice: luego David, tomando toda la fuerza que tenía con él entonces y algunos de los príncipes de Judá, salió para Baal-Judá para traer de ahí el arca de Elohim. Elohim, la cual lleva el nombre de Adonai, Elohim Sebaot, entronado sobre los querubín. El arca había estado justo al oeste de Jerusalén, en Kirjat Jearim, cerca de Abu Ghosh, hoy famoso por su fantástico humus. Pero ya era hora de llevarlo a la ciudad de David. Siempre subimos a Jerusalén, pero como se dice en el Salmo 125, Jerusalén está rodeada de colinas. Puedes venir y verlo por ti mismo. Y así partían de la colina. Ahora, ¿cuál fue la causa de este incidente? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Usa? El brillante nuevo invento para mover el arca. En 2 de Samuel 6:3 dice: ellos pusieron el arca en un carro nuevo y la trajeron de la casa de Abinadab en la colina, con Usa y Ahio, los hijos de Abinadab, conduciendo el carro nuevo con el arca. Esto era un brillante invento. No era un carro viejo, era un carro nuevo para transportar el artículo más sagrado de Israel, el arca de Elohim. Lo estaban moviendo una distancia de unos 15 kilómetros sobre un territorio bastante montañoso con muchos altibajos. Alguien había pensado en la manera más práctica y más fácil de moverla en una distancia tan grande. El viejo sistema establecido en la palabra de Elohim parecía tan pero tan anticuado. ¿Por qué llevarlo sobre nuestros hombros cuando lo podemos poner sobre nuestras ruedas? Es más eficiente las ruedas y mucho más rápido, según pensaban ellos. Pero ya hay algunas pistas sobre lo que iba a pasar con los hombres. Usa significa fuerza, aunque curiosamente es una versión femenina de la palabra, como por ejemplo, como Elohim representa el novio, Ahio simplemente significa su hermano, porque Usa es el personaje principal aquí. Y Abinadab significa padre de generosidad, de nobleza, listo y dispuesto a dar. ¿Y qué cosa tan terrible fue lo que tuvo que dar? Estos nombres nos muestran que Elohim vio venir el evento incluso antes de que nacieran estos hombres. También vemos en esta parashá la bondad, pero también la severidad de Elohim. Segunda de Samuel 6:6-8. Cuando ellos llegaron a la era de Nahón, los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano para balancear el arca de Adonai y la agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira de Adonai se encendió contra Usa por su ofensa y Adonai lo hirió en este mismo lugar. Así que él murió allí junto al arca de Adonai, delante de Adonai. Y David estaba abatido porque Adonai se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa desde entonces. No sé usted, pero descubrí que este es uno de los incidentes más difíciles de absorber en las Escrituras. Parece tan duro. Solo intentaban sostener el carro y asegurarse de que no tuviera la deshonra de caer al suelo. ¿Por qué tocarlo en esas circunstancias merece la pena de muerte? Sin embargo, el lugar donde ocurrió la era de Nahón también nos da una pista. Nahón significa correcto y también listo. Hoy, si está de acuerdo con alguien, en hebreo asentirá con la cabeza y dirá Nahón. Correcto. El lugar fue nombrado mucho antes y estaba listo para lo que sucedería. Y estaba bien. Elohim siempre tiene la razón. El nombre de Usa, fuerza, significa que
y los bueyes también representan la fuerza, significa que hacer las cosas con nuestra propia fuerza humana en lugar de seguir las instrucciones de Elohim es la receta para el desastre. Eternamente Usa y su familia estarán con seguridad con Elohim, pero la muerte prematura de Usa en este mundo ha servido como una advertencia valiosa y una lección para muchas generaciones por venir. Una corta vida enseña la lección sobre la santidad y los estándares de Elohim, salvando a muchos del destino infinitamente peor de la muerte eterna. Tal fue el sacrificio de Abinadab, el padre generoso, el noble, dispuesto a dar. El rey David, sin embargo, fue devastado. Él no pudo reconciliar los eventos con la bondad y la justicia de Elohim. Les dijo que pusieran el arca en la casa de Obed-Edom y se negaron a volver a verla durante 3 meses, hasta que se enteró de las bendiciones profundas que había recibido la casa de Obed-Edom, simplemente por albergar el arca. El arca de Elohim llevó el temible poder de Elohim para matar a cualquiera que lo haya tocado injustamente, pero también su poder todopoderoso para bendecir. Por eso vemos la bondad y la severidad de Elohim. David vio esas bendiciones y se animó a intentarlo de nuevo, pero ahora haciendo las cosas a la manera de Elohim, al ritmo de Elohim. Si vas a seguir a Elohim como lo hizo David, tarde o temprano tendrás que tomar a Elohim en sus propios términos, incluso cuando no los entienda, incluso cuando parecen injustos. David se recuperó del golpe y volvió a intentarlo, pero esta vez volvió a la Torá. Comprobó exactamente lo que Elohim había dicho y procedió con extrema precaución. Sacaron las túnicas ceremoniales para los Kohanim y el arca fue alzada sobre sus hombros. La procesión solemne fue ordenada como Elohim había instruido en Shemot. Cuando los que llevaban el arca de Elohim habían avanzado 6 pasos, sacrificó un toro y un carnero cebado. Entonces David danzó y dio vueltas con toda su fuerza delante de Adonai. Y David vestía una túnica larga, así que David y toda la casa de Israel trajeron el arca de Adonai con gritos de alegría y el sonido del shofar. 6 pasos, tentativamente. Dieron 6 pasos, sí, así, 6 pasos nomás. Y esperaban que nadie muriera. Y luego descansaron aliviados. Se detenían, alababan y agradecían al Eterno. Y hacían sacrificios. Procedieron así, de esta manera, como el Eterno ordenaba, 6 pasos a la vez, durante todo el viaje. Esmeradamente lento, pero sin más muertos. Y llegaron al final. El arca se instaló, David danzó como un loco y hubo tortas de pasas para todos. Esta es una parábola y una advertencia para todos los que pensamos que podemos ver una manera mejor o más rápida de hacer las cosas que Elohim. Sus maneras nos pueden parecer antiguas y provinciales, desfasadas y carentes de eficiencia, pero Elohim es mucho más inteligente que nosotros. Él sabe mejor y obedecerlo nos protege de las consecuencias que no podemos prever. Él nos disciplina y nos entrena para que confiemos en Él y en sus costumbres, incluso cuando no los entendemos. Puede ser difícil resistir la tentación de salvar y hacer las cosas a nuestra manera, pero somos los que lo lamentaremos al final. Si confiamos en la sabiduría de Elohim y seguimos su palabra, podemos estar seguros de que nos llevará a nuestro destino perfectamente a tiempo. Zacarías 4:6 dice: entonces él me respondió, esta es la palabra de Adonai para Zerubabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruaj, dice Adonai de los ejércitos. Aunque tendemos a pensar que ese tipo de juicios de muerte instantánea por irreverencia, falta de sinceridad o hipocresía ocurrieron solo en el Tanaj, en el Antiguo Testamento.
Elohim exige santidad tanto en el Tanaj como en el Nuevo Pacto. Después de todo, Él no cambia. Malaquías 3:6. Pero porque yo, Adonai, no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Entonces encontramos en el Brit Hadashah que un esposo y una esposa llamados Ananías y Zafira conspiraron para engañar a los apóstoles con una demostración de religión, fingiendo que estaban donando todo el producto de la venta de su campo. Pedro discernió la verdad y les dijo que le estaban mintiendo al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad, y murieron instantáneamente. Debido a incidentes como estos, a menudo se tergiversa a Elohim como un ser divino, vengativo y enojado, que con gusto nos golpearía por la más mínima infracción de sus estrictas reglas. Pero esto no es exacto. El juicio es en realidad una señal del amor de Elohim. Podemos entender esto mejor si consideramos que solo los padres que aman a sus hijos invierten su tiempo en disciplinar a sus hijos. Elohim no se deleita en destruir a los malvados, especialmente a sus propios hijos. Ezequiel 36:11. Yo multiplicaré ambas, la población humana y la animal. Incrementarán y serán productivas, y yo causaré que sean habitadas como antes. Ciertamente, yo les haré más bien que antes, y ustedes sabrán que yo soy Adonai. Nuestro Elohim es Kadosh, Él es apartado, santo, y el pecado rompe nuestra comunión con Él, y a menudo hace que otros también pequen. La historia de Israel y los primeros creyentes en Yeshua nos ayuda a comprender la santidad de Elohim, para que podamos vivir en su presencia. Ananías y Zafira vieron personalmente la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y sin embargo mintieron en su presencia. A Usa se le confió el arca de la alianza, un símbolo de los santos mandamientos de Elohim. Sin embargo, desafió las instrucciones directas de Elohim sobre cómo manejarlo. Cuanto mayor sea nuestra experiencia de la gracia, la misericordia y la santidad de Elohim, mayor será nuestra responsabilidad de no aprovecharla, y mayores serán las consecuencias cuando lo hagamos. Por el contrario, algunos presentan a nuestro Padre Celestial como un Elohim de amor sin justicia. Un Elohim generoso e indulgente que siempre nos dará lo que le pedimos y nunca nos responsabilizará por nuestras malas acciones. Tales puntos de vista sentimentales de amor de Elohim están fuera de sintonía con la palabra de Elohim. La ira de Elohim y su amor están enteramente en armonía el uno con el otro. Teilín 85:9 dice: su salvación está cerca para aquellos que le temen, para que la Kabod more en nuestra tierra. Necesitamos mantener la santidad, necesitamos mantenernos kosher. Vaikra 11:1-3 dice: y habló Adonai a Moshe y a Aarón y les dijo: digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumie, estos animales pueden comer. La parashá de esta semana proporciona las leyes de Keshrut, leyes dietéticas bíblicas. En Levítico 11, Elohim describe qué animales son comestibles y cuáles no. ¿Por qué debería importarle a Elohim del universo lo que comemos? El propósito principal de las leyes dietéticas no es por razones de higiene o salud. Apartaron a los israelitas como pueblo Kadosh. Lo que comemos no solo afecta a nuestro cuerpo físico y nuestra mente, sino también nuestra alma. Vaikra 11:43. Ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. No se hagan inmundos con ellas. No se profanen a ustedes mismos con ellas. La Torah busca traer santidad y pureza a las actividades diarias básicas, como comer y beber. Sin embargo, Elohim no espera ni anima a su pueblo a lograr esta santidad, retirándose del mundo en una existencia como la de un monje. Espera que traigan la santidad de Elohim a cada momento de su vida, incluidas las comidas.
En esta parasha también se habla de el Shabbat para la purificación ritual. El Shabbat para es el Shabbat de la novilla roja. Para este Shabbat se incluye una lectura específica de la Torá, que es número 19, 1 al 22, que destaca la purificación ritual a través de la novilla roja, de la pará adumá. Todo esto tiene que ver con el Mashiach. Además se lee una porción correspondiente de la Haftará, en Ezequiel 36, 16 al 38, que habla de la purificación. Las cenizas de una novilla roja purificaron al pueblo y a los sacerdotes, a los Kohanim, para que pudieran ofrecer el sacrificio de la Pascua, el Corbán, en santidad. Como discípulos de Yeshua, como discípulos del Mashiach, podemos regocijarnos de que el sacrificio perfecto de Yeshua nos limpia del pecado. Hebreos 9, 13, 14 dice, porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja esparcidos sobre los impíos, los santifica para purificación de su carne, ¿cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai, como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente? Mis amados hermanos, que la palabra de Elohim y su Ruach, su espíritu, continúen guiándonos y alineándonos en la verdad, enseñándonos cómo vivir una vida que es kadosh, apartada, que podamos llegar a ser verdaderamente un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes, una nación santa, llamada de las tinieblas a su luz maravillosa. Que nuestro Padre en estas tiempos de Pesach, pues nos ilumine y que nos dé la revelación de su preciosa sangre, la preciosa sangre del Mashiach. Como dice aquí la palabra, ¿cuánto más entonces la sangre del Mashiach? Si esta sangre de la vaca roja, por eso se lee esta porción de Shabbat el Shabbat de la novilla roja, imagínense que esta sangre, estas cenizas de la novilla roja, mezcladas con agua, eran capaces de purificar al pueblo y a los sacerdotes para poderlos preparar para esta festividad de Pesach y que el pueblo pudiera estar en santidad, totalmente apartado, totalmente limpio. Por eso dice la palabra, ¿cuánto más entonces la sangre del Mashiach? Y es tiempo de entrar en purificación, es tiempo de entrar en Teshuvah, porque cuánto más si ya tenemos la sangre del Mashiach derramada, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo. Cada que vamos al Mashiach y aplicamos su sangre, el Ruach eterno aplica esa sangre en nuestras vidas. Y nos purifica nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Entonces que esta preciosa sangre haga su obra por medio del Ruach en este tiempo en todos mis amados hermanos. Shabbat Shalom, mis amados.